8:46. Vamos a otro tema. El oficialismo finalmente logró llegar a un acuerdo para reformar la nueva Constitución con compromisos específicos en caso de que llegue a ganar la opción del apruebo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Estas propuestas serán presentadas durante esta mañana y vamos a conversar sobre este y otros temas con Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy buenos días. Hola, senador. Gracias, Sebastián. Un gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Igualmente, senador, saber primero su opinión de este acuerdo que pasada la medianoche se logró en el oficialismo, pero que se van a saber ya más detalles este mediodía. Mira, primero, valorar en primer lugar la posición que adoptó el presidente de la República, Gabriel Boric, en este tema. Yo creo que sin la postura del presidente, los avances que se alcanzaron anoche no hubieran sido posibles, simplemente porque había una posición un tanto rígida del Frente Amplio, del Partido Comunista, de realizar ninguna modificación, porque el propio presidente del Partido Comunista, el señor Tellier, señaló que el texto estaba simplemente perfecto. Y no era así. O sea, yo creo que hay muchas cosas que la ciudadanía nos fue diciendo en la calle, que había que modificar, que no le incomodaban, y que fue generando también el acercamiento y que el rechazo comenzara a sobrepasar incluso a la prueba en la encuesta en el último tiempo. Así que desde ese punto de vista me siento muy contento, muy feliz de que de una u otra manera ayer hayan habido avances importantes que vayan en la línea de poder hacer viable el triunfo de la prueba el 4 de septiembre. Sí, y a la espera de esos detalles, ¿por dónde pasaban estos acuerdos, ¿no? ¿Cuáles eran los grandes temas, digamos, en los que había que llegar a esta concordancia? Bueno, dentro de las temáticas, ¿no es cierto?, el tema de la plurinacionalidad, lo relacionado a las dos justicias, que había que clarificar, ¿no es cierto?, muchos aspectos en relación a ese tema. El sistema del Poder Judicial, el sistema político, yo no sé cómo habrían avanzado en el ámbito del sistema político, porque ahí también había una rigidez absoluta. Nosotros hablábamos ya que se habla de la Cámara de las Regiones, había hablado del Senado de las regiones, ahí había una rigidez, no sé si en eso se avanzó anoche o no, porque todavía no tenemos ni nosotros mismos los detalles del acuerdo, pero sí sabemos que los temas más sustanciales que tienen que ver con la ciudadanía y que son los que interesan obviamente a la gente, que le habían provocado ciertos resquemores, hubo avances importantes que yo creo que van a permitir construir estas 3 semanas la posibilidad de avanzar en una materia que tenía muy complicado, no solo al gobierno, sino que a todos quienes de una u otra forma enarbolamos las banderas de la prueba. ¿Y usted cree que también se jugaba un poco el liderazgo del presidente Boric cuando él insta a este acuerdo hace algunos días? Bueno, yo creo que en esta situación queda demostrado el liderazgo del presidente, porque repito, si él se hubiera mantenido en la posición de hace 2 meses atrás, en donde nadie del gobierno, ni el ministro Jackson, ni nadie daban posibilidad de ningún tipo de modificar nada, porque ellos decían que eso era una tarea que realizaron los constituyentes. Yo sigo insistiendo que los constituyentes se pasaron de la raya, radicalizaron muchas posiciones, y había que, de una u otra manera, tener el liderazgo del presidente para que se allanaran estas posiciones. Y yo creo que si el presidente no genera esta opción de liderazgo desde todo punto de vista, no hubiera sido posible hoy día haber avanzado en la construcción de estos acuerdos que yo espero logren minimizar esta distancia sideral que se ha dado en la encuesta en los últimos meses y que generaron obviamente la intervención directa del presidente en esta materia en el buen sentido de la palabra, de generar opciones por lo menos de cara al 4 de septiembre, una fecha histórica para Chile. ¿Y usted realmente cree que, dado los tiempos y las distancias que se ven al menos en las encuestas, por lo menos tenemos eso como referencia, es suficiente este acuerdo para poder convencer, por ejemplo, a aquellos que están indecisos de inclinarse efectivamente por el apruebo? Yo espero que por lo menos este acuerdo vaya en la línea de la construcción de darle por lo menos a la opción del apruebo las posibilidades de llegar, ¿no es cierto?, a disputar, ¿no es cierto?, voto a voto la contienda del 4 de septiembre. Lamentablemente 30 puntos de distancia que teníamos el año pasado con el plebiscito de entrada se los farrearon los propios convencionales, que quisieron de una u otra manera refundar todo, generaron resquemores en la población, colocaron cosas que no debían haber colocado. Instalarnos en el tema constitucional, el tema del aborto fue un error tremendo, porque el mundo evangélico, el 80-90% está en contra del nuevo texto constitucional por la obtusa posición de algunos que quisieron meter en el texto constitucional el tema del aborto y muchas otras materias. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente que ellos mismos complejizaron de manera
notoria, un triunfo que tendría que haber sido sólido, contundente y sin ningún tipo de dificultad. Hoy día todavía la última encuesta del domingo señala 10, 12 puntos de ventaja para la opción del rechazo. Yo espero que estos avances, en la construcción de estos avances, en donde ayer hubo 8 horas de trabajo ininterrumpido de los partidos, logre tener por lo menos algunas posibilidades de revertir esta situación. Sí. Senador, yendo a temas un poco más específicos, en particular respecto al sistema político, ¿este acuerdo permite restablecer el Senado? Desconozco los detalles porque yo creo que ese era uno de los puntos de inflexión que había. Nosotros no estábamos pidiendo en la práctica la restitución del Senado, pero sí que se determinen ciertas atribuciones que habían sido resquebrajadas en el marco constitucional para generar, ¿no es cierto?, una estabilización del sistema democrático. Ya vemos lo que ha pasado en otros países. De hecho, Perú, que el año 93 destruyó el bicameralismo, es decir, que existan 2 cámaras, hoy día está volviendo al bicameralismo porque todos sabemos la inestabilidad política que se genera en Perú con el poder omnipotente que tiene una sola cámara que está destituyendo o lleva la palestra para la destitución de los presidentes cada 15 días. Entonces, hoy día Perú está volviendo al bicameralismo. Los países que han dejado atrás el bicameralismo, sus sistemas democráticos se han desestabilizado. Lo que nosotros pedíamos, más allá, ¿no es cierto?, en el tema del sistema político, era justamente generar condiciones para que desde las regiones también no sea solamente un titular Cámara de las Regiones, sino que eso también signifique mayores atribuciones para el desarrollo de nuestro trabajo, para potenciar a las regiones justamente de nuestro país, porque no nos servía de nada quedar con el puro título, como tampoco sirve de nada, Sebastián, el que tengamos cientos de derechos consagrados en el nuevo texto constitucional y después no tengamos recursos para implementarlo, como le ha pasado a Ecuador, que el 2010 hizo su nueva constitución y lleva 13 años sin poder implementar los derechos que allí se quedaron consagrados. Senador, y respecto a los 4 séptimos, que ha sido quizás en otro de los pasos que se está siguiendo, poniéndose en distintos escenarios de lo que resulta el 4 de septiembre, ha habido ya, ahora solamente queda que sea ley, ¿no? Con algunas críticas de que los 4/3 para cambiar la actual Constitución debiese haberse hecho hace 30 años, pero más allá de las críticas, ¿cree usted que ese es un paso o puede marcar una inflexión en cuanto al escenario de que ganara el rechazo? Si ganara el rechazo, como lo he dicho siempre, eso va a ser responsabilidad absoluta. Repito una vez más y lo voy a repetir 1000 veces de aquel 4 de septiembre de los constituyentes que no miraron, ¿no es cierto?, que en este país la polarización no sirve. Necesitamos tener posiciones que sean y que vayan en base al sentido común, y muchas de esas posiciones nos ponen hoy día en esta encrucijada de aquí el 4 de septiembre. Pero más allá de eso, y respecto a tu pregunta, obviamente que es bueno que hayamos aprobado un texto que el propio gobierno después le dio urgencia. Recuerden ustedes, Sebastián, Fresia, que el gobierno no quería nada con el proyecto de los 4 séptimos y terminó dándole suma urgencia al propio gobierno, entendiendo obviamente que había una situación dificultosa desde el punto de vista de lo que estaban diciendo las encuestas. Y por eso yo creo que ese 4 séptimos, se rebaja de los 4 séptimos, sumado al proyecto que se va a votar el martes, que rebaja también los quórum para las leyes orgánicas constitucionales, van a ser elementos por lo menos que van a permitir mirar con más optimismo el país que queremos construir en el futuro, si somos capaces, obviamente, de poder articular acciones que vayan en la línea, obviamente, de construir una nueva carta fundamental que conglomere a la mayor cantidad de nuestros compatriotas y no la actual que estaba solamente siendo, al ser tan radicalizada, siendo una casa común que no era común para todos. Ahora, senador, ambos mecanismos lo que buscan es generar modificaciones, en un caso al texto que se está plebiscitando, en otro a la Constitución actual, ¿no? Pero el 4 séptimo, la idea de esto de rebajar el quórum, y por otro lado este acuerdo del oficialismo, buscan el mismo objetivo y convencer a los indecisos. ¿Por qué el camino de este acuerdo, del apruebo para reformar, digamos, tiene más viabilidad política, cree usted, que la idea que están planteando desde la oposición de avanzar por esta vía de los 4 séptimos a partir del rechazo? Sí, yo creo que lo de ayer, lo bueno que tiene es que por lo menos desarticula las mismas bombas que el propio gobierno a través de sus ministros instaló, ¿no es cierto?, en el marco de las buenas relaciones que tienen que existir entre los partidos, porque no fueron buenas las frases el otro día del ministro Jackson cuando habla de superioridad moral respecto a los que fuimos parte de la concertación o de la ex nueva mayoría. Yo me siento orgulloso de los 30 años de esos gobiernos post-dictadura, porque se logró también recibir un país que tenía el 42% de los chilenos viviendo bajo la línea de la pobreza y avanzamos en muchas materias. Logramos llegar hasta la gratuidad con la presidenta Bachelet, pero antes hubo un camino que construyeron Elwin, Frei, Lagos como presidentes de Chile,
y que lograron muchas cosas que lograron articular y cambiar nuestro país en muchas materias sociales. Entonces, por lo tanto, cuando ellos generaron, con sus dichos, el ministro Jackson, esta situación tan dificultosa que se vio la semana pasada, al menos este acuerdo de anoche permite que en estas 3 semanas haya una tregua importante de apaciguamiento y buenas relaciones en los partidos que forman parte del gobierno para lograr avanzar, ¿no es cierto?, hacia la construcción de un eventual triunfo de la prueba. Y como yo le decía hace algún rato, ha habido voces críticas en torno al acuerdo, pero ahora ya más reciente, el alcalde Daniel Jadue ha dicho que él cree que este es un acuerdo entre huele a cocina de muy malos cocineros, dijo textualmente el alcalde de Recoleta. Esa es una crítica muy, muy fuerte que hace, porque además dice, lo que se suma a otras críticas, que esto debiese haberse aprobado hace 30 años. Bueno, el alcalde Jadue debe tener la plena claridad, ¿no es cierto?, que durante 30 años la Constitución de Pinochet no nos permitió generar reformas constitucionales trascendentales en materia que beneficiaran a la ciudadanía, porque los supraquórum eran brutales. Entonces es un poquito injusta esa crítica. Lo que sí yo le encuentro la razón es que anoche participaron en estas negociaciones los propios partidos que menospreciaron el acuerdo del 15 de noviembre, que estuvieron fuera de este acuerdo para llegar a este texto constitucional. El Partido Comunista, no olvidemos que no estuvo en ese acuerdo, y muchos otros sectores. Entonces, desde ese punto de vista, los mismos que criticaban la cocina anoche se vistieron de cocineros, pero ese ya es un problema y una harina de otro costal, y que lo responderán ellos el día de mañana. O sea, ¿usted dice que el Partido Comunista también es parte de esa cocina que denuncia el alcalde? Yo creo que sí, porque yo tengo entendido que ellos también fueron parte de los acuerdos que se llegaron anoche, pero más allá de eso, repito, lo importante es que ellos al menos escucharon la voz del presidente, y el presidente fue el que señaló que si aquí no se daba este cuadro, íbamos directo, ¿no es cierto?, a una derrota el 4 de septiembre. Y por lo tanto yo termino valorando en esta entrevista la excelente predisposición que tuvo el presidente. Bien, senador Fidel Espinosa, muchas gracias por conversar con nosotros. Nos quedamos atentos, por supuesto, a la entrega de los detalles que debería ocurrir durante esta mañana. Gracias por el contacto. Nos vemos. Un abrazo gigante, que estén muy bien. Muchas gracias.